Vamos a comenzar hoy en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Es en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52, hermanos. Vuelvo a repetir, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice así la palabra del Señor hoy en esta noche. El evangelista San Marcos nos habla sobre este hombre ciego. Dice la palabra de Dios. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. En aquel instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios, mis hermanos. Fíjate, hermano, fíjate qué hermoso nos habla hoy la palabra de Dios, qué hermoso nos habla hoy el Evangelio de San Marcos. Nos hace referencia a la palabra de Dios que en esta ciudad llamada Jericó, todos conocemos ese nombre, nos suena familiar, la ciudad de Jericó. Pues nos habla que en Jericó, hermano mío, había un hombre, dice la palabra, dice el Evangelio, un hombre ciego. Este hombre ciego, mis hermanos, aparte de ser ciego, aparte de ser una persona impedida de su vista, un hombre, te vuelvo a repetir, que desde su niñez nunca pudo ver la luz del día, nunca pudo ver los árboles, nunca pudo ver la naturaleza, nunca pudo ver nada, era un hombre ciego. Triste, ¿verdad? Ser ciego, me imagino. Habrá personas que viven con ese impedimento, pues yo me imagino es ser una vida muy, muy difícil, ¿verdad? Pero este hombre, mis hermanos, fíjate, aparte de ser ciego, aparte de no poder ver, pues dice la palabra de Dios, mis hermanos, que él era un mendigo. Era ciego y aparte era un mendigo. ¿Qué hacía, hermano, este pobre hombre? Escucha. Este pobre hombre ciego, este pobre hombre mendigo, ¿qué es un mendigo? Una persona, hermanos, que tiene que mendigar. Este hombre tenía que mendigar por pan. Este hombre tenía que mendigar por unas monedas. Este hombre tenía que mendigar por la misericordia. No solo la misericordia de Dios, sino la misericordia de los hombres. Porque al fin y al cabo este hombre tenía que pedir para poder él sobrevivir. Es por eso que era un mendigo. Aquel hombre, hermano, aquel hombre mendigo, aquel hombre ciego, como tú lo quieras ver, como tú lo quieras identificar, por ciego o por mendigo. Pues nos dice la palabra de Dios que aquel hombre, hermanos, pasaba su vida sentado, escucha, sentado en aquel camino, en aquella entrada a la ciudad de Jericó. El hombre pasaba su vida sentado, hermano, tal vez con la mano estirada, esperando que alguien se compadeciera de él, que alguien le diera una moneda, ya dijimos, que alguien le diera un pedazo de pan. Y cuando este hombre recibía esa moneda o ese pedazo de pan, pues para aquel hombre su día ya había sido cumplido, ya la había hecho, en pocas palabras, como decimos. Pero cierto día, mis hermanos, escucha, según nos relata Marcos, cierto día, aquel hombre muy temprano fue a aquella ciudad, se sentó en el camino donde se sentaba todos los días, se preparó. Era un día normal, era un día común y corriente como cualquiera. Tal vez él con la esperanza, mis hermanos, te repito, de que alguien se compadeciera de él, le diera lo necesario y bueno, otro día más. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que aquel día, en aquella ciudad de Jericó, llegó Jesucristo, escucha. La palabra de Dios dice, versículo 46, llegaron a Jericó. ¿Quién llegó? Jesús, junto a sus discípulos. Y no solamente ellos, sino que una gran muchedumbre, dice la palabra de Dios. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo,
un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Aquí viene lo interesante, mis hermanos. Aquí viene el momento hermoso. ¿Por qué? Aquel hombre, te repito, aquel ciego, aquel mendigo sentado esperando que alguien le diera, aunque no podía ver, aunque era ciego, pero tenía muy buen oído. Porque dice la palabra de Dios que aquel hombre ciego comienza a escuchar el alboroto, comienza a escuchar que algo diferente está pasando. Jesús va entrando a aquella ciudad y junto a Jesús viene una gran muchedumbre, sus discípulos y una muchedumbre grande viene siguiendo a Jesús. En medio de aquel alboroto, mis hermanos, aquel ciego comienza a escuchar toda la gente, qué está pasando, qué está sucediendo. Él no puede ver, pero puede escuchar claramente. Aquel hombre, hermano, aquel hombre ciego, aquel mendigo en ese momento, yo me imagino que su corazón, que sus sentidos le avisan, ¿sabes qué? Está pasando algo diferente. Hoy te va a ir bien. Hay mucha gente. Hoy mucha gente viene entrando a la ciudad. Hoy vas a recibir doble moneda, hoy vas a recibir doble pan. Prepárate, algo le dice, sus instintos le dicen a aquel ciego, prepárate, hoy vas a recibir algo diferente. El hombre, hermano, era un mendigo, no tenía qué comer, no tenía dinero, no tenía nada, era un mendigo. Entonces, para aquel hombre, hermano mío, recibir algo extra, pues era algo grandísimo. Aquel hombre esperanzado, te repito, a que alguien saciara su hambre, a que alguien le diera, hermano mío, una moneda extra, pues aquel hombre esperaba con ansias. Pero aquel hombre, hermano, aunque no podía ver, ya dijimos, y tenía buen oído, pues también él quería saber qué estaba pasando. Él quería saber qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que aquel ciego sentado junto al camino comenzó a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué escucho tanta gente? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Fíjate, hermano, dice la palabra de Dios, versículo 47. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Al enterarse, aquel ciego, te repito, comenzó a preguntar. Comenzaron a decirle, el alboroto que está pasando, el ruido que tú escuchas, es porque está entrando a la ciudad Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Aquel ciego, mis hermanos, en ese momento, yo te repito, después de esperar pan, después de esperar monedas, ¿por qué? Porque eran las necesidades que él tenía. Pero cuando le dicen al hombre, es Jesús el que va a entrar a la ciudad, es Jesús el que viene caminando. Fíjate, mi hermano, en aquel momento aquel hombre, aunque tenía hambre, aunque tenía mucha necesidad, se olvida de lo material. Fíjate qué hermoso. Se olvida del pan que él necesitaba para alimentarse. Se olvida de las monedas que él necesitaba para sobrevivir. Aquel ciego escuchó Jesús. Es Jesús el que entra. Yo no sé qué le habrán dicho a aquel ciego. Yo no sé qué le habrán platicado. Tal vez le dijeron que Jesús, hermano mío, no solamente nos alimentaba físicamente, sino que también nos alimenta espiritualmente. Aquel ciego le habrán dicho, ¿sabes qué? Ese Jesús que viene entrando a la ciudad en este momento, ese Jesús puede sanar a los enfermos, puede levantar a los paralíticos, puede darle vida a los muertos, puede regresar la vista a los ciegos. En ese momento aquel pobre ciego, mis hermanos, se emociona. Es lo que él necesitaba. Toda una vida, hermano mío, tal vez de estar buscando, de querer él tener vista y no podía, era un ciego, no podía, él no podía ver la vida, no podía ver la luz, te repito, no podía ver nada, mis hermanos. Pero era mucha su hambre, era mucha su necesidad. Pero él sabe que ese Jesús que le acaban de hablar, que ese Jesús que le acaban de predicar, mis hermanos, no le iba a dar pan, no le iba a dar una moneda, le iba a dar vida y vida en abundancia. Que al fin y al cabo es lo que nos da Jesús a nosotros. El hombre, mi hermano, tú y yo, como hombres, solamente entre nosotros nos podemos dar, hermano mío, lo material. Yo puedo ayudarte a ti, hermano mío, con un pedazo de pan. Puedo ayudarte a ti con unas monedas. Puedo ayudarte yo a ti, mi hermano, a que la libres un día, por así decirlo. Pero cuando nosotros le pedimos a Jesús, Jesús no nos va a dar migajas. Jesús nos va a dar la vida eterna, mis hermanos. Es por eso que aquel hombre, hermano, escucha, versículo 47. Aquel hombre, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¿Y qué gritaba aquel ciego?
¿Qué comenzaba a gritar, hermano mío? Escucha. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Aquel ciego, mis hermanos, comenzó a gritarle a Jesús, 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 hijo de David, ten compasión de mí. Fíjate, hermano, fíjate aquí la clave. El ciego no comienza a decirle, Jesús, dame una moneda, Jesús, dame pan, Jesús, tengo hambre, Jesús, necesito, no. Ten compasión de mí, Señor. Jesús, hijo de David, mira. Aunque el ciego no le dice, mira que soy ciego, mira que tengo hambre, no. Simplemente le dice, Jesús, ten compasión de mí, apiádate de mí, voltea a verme, Señor. El hombre ciego grita, hermano, grita y grita y grita, comienza a gritarle a Jesús. Él es ciego, él no sabe dónde está Jesús. Él no sabe si Jesús lo escucha. Él solamente abre su boca y comienza a gritar, a gritar. Tal vez en ese momento, mis hermanos, Jesús ya pasó a la otra orilla del pueblo. El hombre no sabe dónde está Jesús, el hombre no puede ver a Jesús. Pero por medio de la fe, hermano mío, aquel hombre, aquel ciego, aquel enfermo, ¿qué hace? Comienza a gritar y a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 48, hermano. Aquel hombre grita y grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice versículo 48, muchos lo increpaban para que se callara. Muchos lo increpaban para que se callara. Aquel hombre gritaba, aquel ciego clamaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra de Dios que muchos, ese grito, mis hermanos, les incomodaba. Para muchos no querían escuchar que aquel ciego clamara a Jesús. Muchos no querían que aquel ciego dejara de ser ciego. Muchos no querían que aquel hambriento dejara de tener hambre. Muchos no querían que aquel mendigo dejara de ser mendigo. El hombre gritaba a Jesús y venían y le decían, cállate. Tú no debes de clamar al maestro. ¿Quién eres tú? Tú eres un mendigo. Tú eres un pobre ciego. Tú no vales nada. ¿Quién eres tú para clamar al maestro? ¿Quién eres tú para molestar a Jesús? Fíjate qué importante, hermano. Fíjate. Esto que estamos leyendo, mis hermanos, es el Evangelio de Marcos. Estamos hablando de más de 2000 años, hermano mío, que sucedió esto. Pero hoy, en este día, hoy en este momento, hoy, hermano mío, en medio de nosotros sucede esta situación también. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermano mío, somos mendigos? Y no mendigos de pan. No tenemos, hermano mío, la necesidad de estar mendigando pan porque tengamos hambre. Porque aunque estamos pasando unos momentos difíciles, aunque estamos pasando situación difícil, yo te aseguro que el pan no nos falta en la mesa, mis hermanos. Pero sí tenemos muchas veces, hermano, necesidad de amor. Mendigamos amor, mendigamos comprensión, mendigamos cariño. Y eso no nos lo saben dar, mis hermanos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que solamente el Señor, solamente Jesús nos puede dar ese alimento, hermano mío, espiritual, ese alimento de amor, ese alimento de sanación, nosotros queremos buscar a Jesús. Queremos gritarle como aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, acuérdate de mí. Y el problema, hermano mío, no es que levantemos nuestra voz. El problema no es que busquemos a Jesús. El problema no es que nos sientamos o sepamos nosotros que somos débiles. No, el problema muchas veces es, mis hermanos, que nos callan también como aquel ciego. Que nos dicen, cállate. ¿Quién eres tú para buscar a Jesús? ¿Quién eres tú para pedirle a Jesús? Tú, mira, tú que eres un pecador, tú que eres lo peor, tú que no vales nada, tú que vas a buscar a Jesús. ¿Cuántas veces, hermano? Y no pienses en la gente de la calle, no pienses en los hermanos separados, no pienses en la gente que no tiene fe, no. Muchas veces esto sucede, esta forma de callar nos sucede dentro de nuestra casa, hermanos, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hermanos católicos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos callamos, hermano mío, en la fe? Porque mi hermano quiere levantarse con fuerza y con poder para servir al Señor, para agradar al Señor, y a mí no me agrada. Y yo quiero que tú te calles. Yo quiero callarte. Y yo te grito, cállate. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para buscar al Señor? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, te repito, hemos estado mendigando?
el amor en el matrimonio, el amor con los hijos, el amor con los padres, el amor entre hermanos. Mendigar, hermano, te repito, no es solamente mendigar pan, no. Mendigar también es mendigar a veces amor, comprensión, hermano. Claramente dice la palabra de Dios. Muchos le gritaban para que se callara. Cállate. Son palabras duras, hermanos. Yo quiero predicar, yo quiero llevar la palabra de Dios, pero muchos me dicen cállate, con su indiferencia. Porque no te creen que tú prediques. Porque tu vida fue esto, tu vida fue lo otro. Te dicen cállate. Pero no se dan cuenta, hermano mío, que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Jesús nos da una vida nueva, ¿sí o no, mis hermanos? Jesús nos da una vida nueva, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, cuando a aquel ciego le decían, cállate, cállate, tú no debes de gritar. Aquel pobre ciego, hermano, aquel pobre mendigo, en el momento en que le dicen cállate, en el momento que le dicen tú no debes de hablar, de gritar, aquel pobre ciego pudo haberse sentado nuevamente, hermano mío, en su lugar donde él pasaba toda su vida. Callarse, esperar, hermano mío, que la muerte le llegara ahí a ese lugar, 10, 20, 30, 40 años más de vida que tendría aquel ciego, seguir pasándolos ahí sentado. ¿Por qué? Porque alguien lo desanimó. Porque alguien le dijo que él no debía de hablar, porque alguien le dijo que él no debía de clamar a Jesús. Pero fíjate, hermano mío, lo que hace la fe, fíjate la valentía de aquel ciego. Aquel hombre ciego, mis hermanos, mendigo, con hambre, hombre ciego, que le dijeron que Jesús estaba ahí y él creyó en Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano mío, muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte. Le decían cállate, y él tomaba valor y gritaba más fuerte, porque dice la palabra de Dios, hermano mío, él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Ya no solamente era decirle, Jesús, acuérdate de mí, no, ahora le dice con firmeza, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjate, mi hermano, quisieron acabar con la fe de aquel pobre ciego, y esas palabras de desánimo, esas palabras que lo desanimaban, esas palabras que querían dejarlo ciego para toda su vida, mi hermano, esas palabras que le decían tú no vales nada, lo único que sirvieron para el ciego fue de ánimo, de que se levantara, de que él buscara a Jesús, de que quitara los obstáculos que había frente a él, mi hermano. Un hombre ciego nunca pudo ver a Jesús, no lo reconocía, no sabía quién era, pero aquel hombre ciego, hermano mío, que no podía ver más por medio de la fe que todos los que estaban a su alrededor. Fíjate qué importante, mi hermano. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Esto a mí en lo personal, hermano, este versículo 49 a mí me encanta. Yo quiero pedirte, hermano, que en este momento te imagines la escena, imagínate aquel momento. Aquel hombre ciego sentado, tal vez exaltado, gritándole a Jesús, mucha gente callándole, diciéndole, cállate, cállate, no molestes a Jesús. Jesús caminando, hermano, yo te repito. ¿Cuánto tiempo habrá pasado, hermano? Ponte a pensar un momento. Desde el momento que Jesús entró a la ciudad. Cuando Jesús entró en aquella ciudad, yo estoy convencido de que Jesús vio al hombre ciego, pero Jesús no dijo nada. Jesús siguió su camino, Jesús siguió caminando. Pero cuando Jesús escucha, hermano mío, que alguien lo está llamando, que alguien le está gritando, que alguien le está diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando, pero en el momento en que Jesús escucha que alguien lo está llamando, dice la palabra de Dios hermosamente que Jesús se detiene. Jesús detuvo su camino, mis hermanos. En este momento, dice la palabra de Dios, Jesús se detuvo y dijo, llamadlo, llámenlo, tráiganme a ese loco que está gritando, tráiganme a ese mendigo que me está llamando, tráiganlo, porque dice la palabra de Dios, llamaron al ciego y le dijeron, fíjate, Jesús le dijo a sus discípulos probablemente, tal vez a Pedro, tal vez a Santiago, no sabemos, pero Jesús le dijo, vayan y tráiganme a aquel loco que me está gritando.
Y vienen, hermano mío, probablemente, te repito, algunos discípulos de Jesús vienen con el ciego. Esos discípulos que vienen, tal vez, hermano, piénsalo, tal vez son los mismos que hace un momento lo estaban callando. Tal vez eran los mismos que mandaron callar al ciego, piénsalo. Tal vez eran los mismos que no querían que hubiera alboroto en aquel lugar. Tal vez por proteger a Jesús, tal vez. Pero ahora el mismo maestro, el mismo Jesús, mandó llamar al ciego y envía a los discípulos. Vienen los discípulos, escucha mi hermano, vienen los discípulos con el ciego y le dicen, ánimo, ánimo le dicen, ánimo, levántate, te está llamando. Fíjate qué importante, mi hermano. Esa palabra, hermano mío, de la boca de Jesús a sus discípulos, para que se la digan al ciego, ánimo. Después de que lo estaban, hermano mío, desanimando, después de que lo estaban diciendo, de que lo estaban humillando, de que le decían, tú no eres quien para llamar a Jesús, tú no debes de llamarlo, ahora es el mismo Jesús que le dice al ciego, hijo mío, ánimo, ánimo. Yo sé por lo que estás pasando. Yo conozco tus problemas. Yo conozco tus enfermedades. Yo conozco lo que tú estás viviendo en este momento. Tú que estás viendo. Yo conozco tu dolor. Yo conozco tu enfermedad. Yo conozco tu problema. Ten ánimo, dice Jesús. ¿Y por qué te dice el Señor que tengas ánimo? Porque Él mismo te está llamando, mi hermano. Los discípulos, lo repito, le dicen a aquel ciego, ánimo, levántate, te está llamando. En aquel momento, hermano mío, escucha, aquel ciego abre sus oídos de una forma, hermano mío, de que aquella palabra de Jesús, aquella palabra de ánimo, no solamente entran en sus oídos, no, sino que llenan su corazón, llenan todo su cuerpo de esa fuerza, hermano mío, del Espíritu Santo, de esa fuerza, hermano mío, sanadora de Jesús. De modo que dice la palabra de Dios que cuando le dicen al ciego, ánimo, te está llamando, el ciego, hermano mío, dice la palabra de Dios, versículo 50, el ciego, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Fíjate aquí, hermano, fíjate qué hermoso es esto. El ciego arrojando su manto. Vamos a detenernos aquí un momentito, mis hermanos. ¿Qué importancia tiene o qué significado tiene de que aquel ciego arroje su manto? Primeramente pensemos. Dijimos al principio que el ciego pasaba su vida sentado, ¿recuerdas? A la orilla del camino, esperando que alguien le diera algo. Aquel día llegó Jesús, el ciego lo escuchó y comenzó a gritar. Pero cuando dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Jesús le da ánimo, te repito, aquel ciego se llena de gozo en su interior. De tal forma que él pega un brinco. ¿Qué significa esto? El ciego estaba sentado, cuando Jesús le llama, él brinca. ¿Por qué brincó? De la emoción, de saber que Jesús había escuchado su petición. Y cuando se levanta el ciego, hermano, dice la palabra de Dios, el ciego arrojó su manto. El manto, yo quiero que escuches esto, hermano, y medites un momento. El manto para aquel hombre ciego era todo lo que tenía, mis hermanos. Porque el ciego era un mendigo, ¿recuerdas que habíamos dicho? Aquel mendigo, aquel hombre ciego, aquel mendigo no tenía nada de valor en sí, no tenía propiedad, no tenía nada que él valiera. Lo único que tenía de valor, no para el mundo, para él mismo, era aquel manto. Y aquel manto, mis hermanos, que en ese momento está él arrojando, significa simple y sencillamente de que el ciego se deshace de toda su seguridad, se deshace de todo lo que tiene de valor. El ciego, lo único que le vale para él y no lo quiere, lo tira. ¿Por qué? Porque él está convencido de que Jesús ahora claramente dice la palabra de Dios. El hombre arrojó su manto, dio un brinco y vino donde estaba Jesús. Jesús en este momento, escucha versículo 51.
Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús, todos sabemos, hermanos, Jesús conoce nuestro interior. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce nuestras necesidades. Jesús sabe lo que cada uno de nosotros cargamos en nuestro corazón, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros pecados, todo. Entonces, cuando aquel ciego, mis hermanos, llegó donde Jesús, Jesús lo está mirando. Jesús sabe lo que ocupa aquel ciego. Jesús simple y sencillamente pudo haber levantado su mano y haberle dicho: queda sano. Y aquel hombre sanaba al instante, mis hermanos. Pero Jesús no lo hizo. Jesús esperó a que se acercara el ciego, y cuando estuvo cerca le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Escúchame. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Jesús pregunta eso? ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Tal vez podemos pensar nosotros que es una pregunta sin sentido, ¿cierto? Señor, si tú estás viendo a aquel hombre ciego, tú lo estás viendo que estaba pidiendo pan, tú ves que es un mendigo, viene a ti y tú le preguntas: ¿qué quieres que haga por ti? Pues es algo ilógico, ¿no? Pero ¿por qué Jesús preguntó eso, hermano? Porque Jesús escucha, aunque conoce tus necesidades, Jesús quiere que tú se las pidas, hermano. Jesús no puede venir y sanarte si tú no le pides sanación. Jesús no puede venir y reparar tu matrimonio si tú no le pides ayuda. Jesús tú no puede venir, hermano mío, y liberarte de tus pecados, liberarte de tus ataduras, liberarte de todos tus pecados si tú no le dices: ven Jesús, ven Señor y tómame. Por eso la palabra de Dios claramente le dice, hermano mío, al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Por eso hoy te pregunta a ti directamente, hermano: ¿qué quieres que haga por ti? Aunque yo sé lo que ocupas, aunque yo sé que estás enfermo, aunque yo sé que tienes necesidad, aunque yo sé que eres un mendigo, aunque yo sé que tienes hambre, Jesús te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Porque Él quiere, hermano, que tú abras tu boca, que tú le platiques, que tú le digas, que tú le pidas, que tú le digas: Señor, yo necesito esto. Dice la palabra de Dios, hermano mío, en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes, inaccesibles que tú desconoces. Clama a mí. Jesús es lo que quiere, hermano, un diálogo con nosotros. Yo te repito, yo no tengo ninguna duda, espero que tú tampoco, en que Jesús pueda darnos, hermano, todo lo que necesitamos sin pedírselo. Yo estoy convencido que Él lo puede hacer. Mas Jesús quiere que se lo pidamos, te repito, porque el Señor es un caballero, todos lo sabemos. Y Jesús no puede meterse en tu vida si tú no se lo permites, hermano. Jesús nos busca, todos lo sabemos, todo el tiempo nos busca, pero Jesús nos respeta, mis hermanos. Por eso le dice a aquel ciego: ¿qué quieres que haga por ti? La forma también aquí, hermano, escucha, la forma en que responde aquel ciego. Aquel ciego, y perdón que sea tan repetitivo, aquel ciego era un mendigo, aquel ciego tenía hambre, aquel ciego tenía necesidades, hermano. En cuanto Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Aquel ciego pudo al momento, hermano mío, haber dicho: Señor, tengo hambre, Señor, dame pan, dame moneda, Señor, quítame esta ceguera que ya no puedo. Cualquier cosa pudo haber dicho el ciego, hermano. Estaba en necesidad, era válido, por así decirlo. Pero la primera palabra, escucha, que sale de la boca del ciego hacia Jesús, después que Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿De qué forma responde el ciego? Escucha, esto es algo, hermano mío, para tener en cuenta. Dice la palabra de Dios: ¿qué quieres que haga por ti? Dice Jesús. El ciego respondió: Rabuní. ¿Qué significa, hermano, la palabra Rabuní? Maestro. Entonces, ponte a pensar, ¿qué hizo el ciego? Antes de pedir, antes de clamar, antes de arrebatarle a Jesús ese milagro, el ciego lo primero que hace es, aunque no puede ver físicamente, el ciego lo que hace, hermano mío, es reconocer a Jesús como su maestro. Le da pleitesía, le da honor, le da reconocimiento. Todo esto por medio de la fe, mi hermano, escucha, por medio de la fe. El que nos muestra la palabra de Dios a este ciego significa, hermano mío,
que tú y yo podemos ver y no creemos en Jesús. Significa que tú y yo, hermano mío, conocemos a Jesús físicamente. Tal vez rasgos más o menos, todos lo sabemos, pero tenemos idea de cómo es Jesús. Sabemos lo que hizo Jesús, sabemos que murió en un madero, sabemos que dio su última sangre, su última gota, perdón, de sangre por nosotros, pero aún así no le creemos. Aquel hombre ciego, hermano, no lo conocía físicamente, pero aún así él creía en él. Aún así él le dice, maestro, maestro, Rabuní, maestro, tú eres mi maestro. Después de que el ciego le da la pleitesía, te repito, después de que el ciego le dice, proclama, decreta en su corazón que Jesús es su maestro, que Jesús es Señor, ahora sí le dice, Rabuní, quiero ver, quiero ver. ¿Qué es lo que necesitaba aquel ciego? Poder ver, nada más eso. Quiero ver, maestro, quiero ver. Si estamos hablando de fe, mis hermanos, si estamos hablando de mantenernos en fe, de saber usar la fe, de que nuestros sentidos se abran, esta lectura, mis hermanos, es riquísima en fe, en enseñanza. Ya vimos cómo aquel ciego le dijeron, va entrando Jesús, el ciego comienza a gritarle. El ciego sabía que Jesús lo iba a sanar, te repito. El ciego, aunque tenía hambre, se olvidó de su pan, se olvidó de sus monedas por buscar a Jesús. Le clamó, le gritó, Jesús se detuvo. Después el ciego reconoce, ya dijimos, a Jesús como su maestro. Rabuní, le dice, Rabuní, maestro. Y ahora, hermano, escucha, versículo 52. Después de que el ciego Jesús le dijo, perdón, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego responde, quiero ver. Versículo 52 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete. Fíjate, hermano, piensa un momento. Pobre ciego, pobrecito ciego. A él le dijeron que Jesús podía sanar, ¿cierto? Al ciego le dijeron, mira, si buscas a Jesús, Él sana a los ciegos, Él sana a los enfermos, Él levanta a los muertos. Y este ciego, después de todo lo que hizo, mis hermanos, después de encontrarse con Jesús, después de reconocerlo como su maestro, la única petición que tenía el ciego era, quiero ver, es lo único. Y el ciego esperaba, hermano mío, creía en su corazón y esperaba que en ese momento Jesús tocara tocara su frente, tocara sus ojos y le dijera, queda sano, hijo mío. Cualquier cosa esperaba el ciego. Menos que Jesús le dijera, vete, tu fe te ha sanado. Vete. Aquel pobre ciego, hermano, imagínate. Jesús no le dio la sanación al momento. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Aquel ciego, hermano mío, en ese momento, cuando escucha las palabras de Jesús, vete. Aquel ciego, yo me imagino la escena frente a Jesús. Aquel ciego se da la vuelta y comienza a caminar, a un ciego, hermano. Tal vez trastabillando, tal vez con miedo de caerse, comienza a caminar. No recibió la sanación al momento. No volteó, cuando se volteó de con Jesús, no volteó y ya podía ver, no. Siguió ciego, mi hermano. Eso sí, con una seguridad en su corazón que Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Eso sí, en su corazón lleva plantada esa semilla, esa seguridad de que Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Pero al fin y al cabo solamente es eso, seguridad en el corazón. Su vista aún no ve, hermano, aún sigue ciego. Se da la vuelta, te repito, y comienza a caminar. ¿Te fijas lo que te digo? ¿Por qué es tan rico estos versículos, hermano mío, en fe? Fíjate, cuando nosotros nos dicen, hermano mío, hermano, Jesús puede sanarte. No, yo necesito ver la sanación en este momento. Hermano, ten fe, Jesús está contigo. Hermano, ten fe, Jesús proveerá tus necesidades. No, yo necesito en este momento ver lo que Jesús hace por mí. Yo no me puedo esperar. Yo no me quiero esperar.
Aquel ciego, yo me imagino, hermano mío, con todo el derecho tal vez pudo haberle dicho: Señor, a mí me dijeron que tú me sanabas. Yo hice hasta lo imposible por venir a verte, para estar contigo, y no me has dado la sanación. Me has enviado a caminar, me has dicho vete y no me has sanado. ¿Qué pasó contigo, Señor? ¿Eres o no eres? ¿Eres Dios o no eres Dios? ¿Sanas o no sanas? ¿Me vas a dar la vista, sí o no? Yo te insisto, hermano, tal vez yo mismo, tú mismo, hermano mío, pudimos haberle reclamado a Jesús: Señor, yo soy tu hijo y llevo ya 2 meses encerrado, Señor, en mi casa. No tengo trabajo, la comida no es suficiente, ya perdí mi carro, Señor, mi trabajo cada vez está peor. Y solamente me dicen: ánimo, hermano, Dios proveerá. Y solamente me dicen: ánimo, Dios está contigo. Señor, mira, llevo ya 1 mes metido en este hospital, Señor. Y solamente me dicen: Dios te sanará, hermano, Dios está contigo. Pero yo no lo veo. ¿Cuándo, Señor? ¿Eres Dios de verdad, Jesús? ¿De verdad puedes sanar? ¿De verdad puedes tú darme vida, Señor? ¿O busco otra forma? ¿O busco otros medios? ¿O busco yo mejor quien me pueda de verdad ayudar? Podemos, hermano mío, reclamarle a Jesús, porque no vemos rápido lo que necesitamos. Jesús dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Rabuní, quiero ver. Vete, le dijo Jesús, vete, tu fe te ha sanado. Dice la palabra de Dios, hermano: al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Yo me imagino, te repito, hermano mío, esa escena. El hombre comienza a caminar en dirección opuesta a Jesús, puesto que Jesús le dijo: vete. Aquel ciego, hermano mío, tal vez dio 2, 3, 5, 10, 20 pasos, si tú quieres ponerlo. Pone los pasos que tú quieras. Aquel ciego comenzó a caminar. Tal vez más de una ocasión, te repito, quiso caerse, pero él confió, él creyó, él esperó. Él sabía que Jesús le había dado la sanación y comenzó a caminar. Y dice la palabra de Dios, mi hermano, que en ese momento, cuando aquel ciego comenzó a caminar, cuando aquel ciego comenzó a dar pasos, dice la palabra de Dios, que en ese momento, hermano mío, de fe, de creerle a Jesús, de esperar a Jesús, en ese momento sus ojos se abrieron, mi hermano. En ese momento el ciego dejó de ser el ciego y comenzó a ser testimonio del poder sanador de Jesús. Y en ese momento, dice hermosamente la palabra de Dios, hermano, cuando sus ojos se abren, aquel ciego vuelve su mirada buscando a Jesús. Ahora ya no solamente lo escucha, ahora lo puede ver, ahora lo reconoce, ahora se da cuenta quién es verdaderamente su maestro. Rabuní, eres tú, te puedo ver, Señor. Ahora ya podía ver, hermano. Aquel ciego voltea, ve los árboles, ve tal vez animales que había en aquel lugar, ve a toda la muchedumbre que seguía a Jesús. ¿Y qué hace aquel ciego, mi hermano? Dice la palabra de Dios que comenzó a seguirlo por el camino. ¿Por qué? Porque se abrió, hermano mío, no solamente la vista de aquel ciego, no. Aquel día se abrió la fe grandísima de un hombre ciego, de un mendigo, que tuvo fe, que confió en Dios, que creyó en la palabra de Dios, que creyó en lo que le dijo el Señor y comenzó a caminar. Tan sencillo como eso, mis hermanos. Hoy Jesús, te repito, te dice a ti: ten fe que tú estás en mis manos. Tu enfermedad no es nada para mí, pero pónmela en mis manos. Tu dolor, dámelo. Tu situación difícil, entrégamelo. Tus familias que están en este momento divididas, que están con problemas, que están con enfermedades, ofrécemelos y yo les daré lo que necesitan. A ti y a mí, hermano mío, en cierta etapa de nuestra vida se nos quitó la ceguera espiritual que teníamos.
Conocimos a Jesús, cada uno de nosotros sabemos de qué forma. Lo conocimos y comenzamos a seguirlo. Y yo pienso, hermano mío, que aunque las pruebas son difíciles, aunque a veces los vientos son fuertes, aunque a veces nos gritan, ¿quién eres tú para ser servidor? ¿Quién eres tú para seguir a Jesús? ¿Quién eres tú para predicar? ¿Quién eres tú para hacerlo? ¿Quién eres tú? Nos quieren desanimar, pero aún así confiamos, creemos y seguimos de camino con Cristo Jesús, mis hermanos. Hoy el Señor, te repito, hermano mío, quiere hacer algo grande contigo. La palabra de Dios nos lo dice. La oración nos anima y nos incita siempre a seguir en fe, a creer y a conocer de nuestro buen Jesús. Aquel ciego, hermano mío, te repito, no solamente recibió la sanación, sino que recibió un don hermoso, el don de la fe. Aquel don hizo creer en Jesús, buscar a Jesús y amar cada día más a Jesús. Le damos gracias al Señor hoy en esta noche, mis hermanos, por lo que Él ha hecho, por su palabra, por su bondad y porque Jesús puede sanarnos. Sellamos, hermano mío, esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.